orillas de un brazo oscuro del río, donde la neblina de la mañana parecía quedarse dormida sobre el agua y el barro se pegaba a los zapatos como si quisiera impedirle a uno avanzar, vivía Tomás Herrera, un pescador de 42 años que llevaba toda su vida levantándose antes del amanecer. No era un hombre de grandes ambiciones. Nunca lo había sido. Su mundo cabía en cosas pequeñas y concretas: una canoa de madera gastada, una red remendada más veces de las que podía contar, una casa humilde levantada con esfuerzo y una rutina tan antigua como el propio río. Tomás vivía con lo justo, a veces con menos de lo justo. Su casa quedaba en una zona apartada, donde los caminos de tierra se volvían casi intransitables cuando llovía y donde las noticias llegaban tarde, deformadas por rumores y medias verdades. Las paredes de la vivienda estaban marcadas por la humedad. El techo crujía cuando soplaba el viento fuerte y la cocina tenía apenas lo indispensable: una mesa pequeña, una hornilla vieja, 2 sillas desparejas y una repisa con latas reutilizadas para guardar arroz, sal y café. Allí no había lujos, pero sí un orden humilde, cuidado con paciencia. Tomás era de esos hombres que, aun sin tener mucho, intentaban mantener dignidad en cada rincón. Tenía manos gruesas, piel curtida por el sol y una espalda castigada por años de remar, cargar redes y pasar horas inclinado sobre la orilla. Su rostro parecía más viejo que su edad real, no por tristeza sino por desgaste. Había aprendido a vivir sin esperar favores, sin contar demasiado con nadie y sin hacerse ilusiones con golpes de suerte. El río le había enseñado que casi todo lo que llega fácil también puede irse en un instante. Cada mañana salía antes de que el cielo aclarara del todo. Empujaba la canoa hacia el agua con movimientos lentos, casi automáticos, y se internaba en el cauce con la costumbre exacta de quien lleva media vida repitiendo la misma escena. A veces, volvía con una pesca decente. Otras veces regresaba con apenas lo necesario para vender algo en el pueblo y guardar un poco para la olla del día. Había semanas buenas, y había semanas en las que el río parecía darle la espalda. Ese mes, por ejemplo, estaba siendo malo. El agua había cambiado de corriente. Algunos pescados ya no aparecían en las zonas habituales. Los compradores pagaban menos, se quejaban más, y Tomás comenzaba a sentir encima esa presión silenciosa que conocen todos los hombres acostumbrados a sobrevivir al día, la de mirar la despensa y calcular cuántos días más podría estirar lo poco que quedaba. No debía grandes sumas, pero sí pequeñas deudas suficientes para no dormir del todo tranquilo. Le debía algo al hombre que vendía combustible, un poco al de la tienda, otro poco a un vecino que le había prestado dinero semanas atrás para arreglar una tabla rota de la canoa. Nada escandaloso, pero suficiente para que cualquier inesperado pareciera, al menos por un segundo, una posible salvación. Tomás no era ingenuo. Sabía que en aquella región no todo lo que flotaba en el río pertenecía realmente al río. A veces bajaban troncos, animales muertos, basura arrastrada desde pueblos lejanos. Otras veces aparecían cosas más extrañas: costales cerrados, cajas golpeadas, objetos que nadie reclamaba pero que tampoco convenía recoger. En ciertos años, en ciertas zonas de Colombia, había hallazgos que no eran regalos de la suerte, sino pruebas de que algo oscuro se movía cerca. Por eso Tomás tenía una regla sencilla: ver, calcular y no tocar lo que no fuera suyo. Le había servido durante años. Sin embargo, las reglas de los hombres empiezan a tambalearse cuando el hambre y la necesidad aprietan por demasiado tiempo. Aquella mañana el aire estaba espeso y húmedo. El río se movía lento, con una superficie engañosamente tranquila, como si debajo no llevara nada. Tomás había salido incluso antes de lo habitual porque quería probar en una zona más alejada, un recodo donde a veces, cuando la corriente cambiaba, se acumulaban peces grandes entre ramas arrastradas y restos de maleza. Remó en silencio, escuchando solo el roce del agua contra la canoa y el rumor lejano de unas aves escondidas entre los árboles. El lugar estaba casi inmóvil. No se veía a nadie más. Eso
En otro momento, le habría parecido una ventaja. Esa mañana le produjo una inquietud difícil de explicar. Lanzó la red 2 veces. La primera volvió casi vacía. La segunda trajo algo de pescado, pero no suficiente como para justificar el esfuerzo. Tomás suspiró. Se secó el sudor con el antebrazo y decidió acercarse un poco más hacia una orilla embarrada, donde las ramas bajas formaban una especie de sombra irregular sobre el agua. Allí, entre troncos semihundidos y vegetación enredada, fue donde la vio. Al principio creyó que era un bulto cualquiera. Una caja vieja, tal vez. O parte de algún equipaje perdido. Pero cuando remó más cerca distinguió con claridad que se trataba de una maleta. Grande, oscura, golpeada por el agua, pero todavía cerrada. Estaba atrapada entre raíces gruesas y ramas bajas, como si el río la hubiera arrastrado hasta allí y luego se hubiera negado a seguir moviéndola. Tomás dejó el remo quieto unos segundos. La observó sin acercarse del todo. La maleta no parecía nueva, pero tampoco vieja. No estaba completamente destruida y, lo más extraño, seguía conservando cierta forma rígida, como si lo que hubiera dentro impidiera que el agua la deformara. Tomás sintió una punzada incómoda en el estómago. Ahí estaba otra vez esa vieja regla. Ver, calcular y no tocar. Se quedó inmóvil en la canoa, evaluando. Parte de él le decía que siguiera su camino, que las cosas que aparecen solas en el río rara vez traen algo bueno. Que si alguien había perdido esa maleta, quizás también la estuviera buscando. Pero otra parte, alimentada por semanas malas, por deudas pequeñas y por el cansancio de vivir siempre al límite, empezó a hacer preguntas distintas. ¿Y si adentro había ropa aprovechable? ¿Herramientas? ¿Dinero? ¿Algo que pudiera vender? ¿Y si, por una vez, el río no traía problemas sino una salida? Tomás miró a ambos lados del cauce. Nadie. Ni otra canoa, ni voces, ni motores, ni movimiento entre los árboles. Solo el agua lenta y aquel objeto oscuro, medio oculto entre barro y raíces. Fue entonces cuando acercó un poco más la canoa y extendió el remo para empujar la maleta con cuidado. Quería sentir su peso antes de decidir. Apenas la tocó, notó algo que le erizó la piel. Estaba más pesada de lo normal. Mucho más. No como una maleta con ropa mojada. No como una caja vacía atrapada por accidente. Pesaba como si dentro hubiera algo compacto. Algo importante. O algo que jamás debió terminar en el agua. Tomás retiró el remo lentamente. Durante unos segundos pensó en alejarse. Dejarla allí. Olvidar que la había visto. Pero en vez de eso, volvió a mirar alrededor y con una mezcla de nerviosismo y necesidad, acercó la canoa todavía más. Se inclinó con cuidado, extendió el brazo y logró sujetar una de las asas. El esfuerzo para levantarla confirmó su sospecha. Lo que había dentro tenía valor o tenía peligro. Tal vez ambas cosas. Con el cuerpo tenso, logró subirla a la canoa. La dejó caer sobre las tablas húmedas con un golpe seco. El sonido fue breve, pero en el silencio del río pareció demasiado fuerte. Tomás se quedó mirándola. Negra, cerrada, pesada, misteriosa, y en ese instante, sin haberla abierto todavía, sintió que acababa de cometer un error que podía cambiarlo todo. Si esta historia ya te tiene con la misma inquietud que sintió Tomás en ese momento, acompaña el canal, porque lo que venía dentro de esa maleta no era algo que un hombre humilde pudiera encontrar y seguir viviendo como si nada. Tomás tragó saliva, apoyó una mano sobre el cierre mojado y volvió a mirar la orilla vacía. Todavía estaba a tiempo de arrojarla otra vez al agua. Todavía estaba a tiempo de fingir que nunca la encontró. Pero la necesidad, cuando aprieta de verdad, suele hablar más fuerte que el miedo. Y Tomás, sin saber que aquella maleta estaba vinculada a gente cercana a Pinina, decidió llevarla hasta su casa. El trayecto de regreso le pareció más largo que nunca, no porque la distancia hubiera cambiado,
sino porque ahora cada metro del río llevaba el peso de la maleta tirada sobre el fondo de la canoa. Tomás remaba en silencio, sin apartar la vista demasiado tiempo del agua ni de las orillas, como si en cualquier momento fuera a aparecer alguien reclamando aquel objeto. Pero el río seguía igual de mudo que antes. La superficie apenas se movía. Las ramas colgaban inmóviles, y ese silencio que normalmente acompañaba su trabajo comenzó a parecerle una advertencia. La maleta desprendía un olor mezclado de humedad, barro y algo difícil de identificar. No era un olor fuerte, pero sí lo bastante extraño como para mantenerlo incómodo. Cada vez que la canoa se inclinaba un poco y la maleta se deslizaba unos centímetros sobre la madera mojada, Tomás sentía el pecho más apretado. Varias veces pensó en detenerse, abrirla ahí mismo y terminar con la incertidumbre, o en hacer lo contrario, empujarla de nuevo al agua y olvidarse de todo. Pero no hizo ni una cosa ni la otra. Siguió remando, porque la curiosidad ya había echado raíces, y también porque la necesidad, cuando se instala en la cabeza de un hombre cansado, empieza a disfrazar los riesgos de oportunidad. Al acercarse a la zona donde solía dejar la canoa, volvió a mirar alrededor. Seguía sin haber nadie. Ni otros pescadores, ni campesinos cerca del camino, ni motores en la distancia. Aún así, no quiso llamar la atención. Esperó unos segundos antes de arrimar la embarcación a la orilla, como si buscara asegurarse de que el lugar estuviera completamente vacío. Después bajó primero él, clavando las botas en el barro, y solo entonces tiró de la maleta con ambas manos. Pesaba tanto que tuvo que arrastrarla. El asa estaba resbalosa y la superficie seguía chorreando agua oscura. Tomás apretó la mandíbula y avanzó lentamente por el sendero de tierra que llevaba hasta su casa, mirando por encima del hombro más veces de las necesarias. Con cada paso, la idea de abrirla crecía dentro de él. Si era ropa, quizá podía aprovechar algo. Si eran herramientas, podía venderlas. Si era dinero, no quiso seguir ese pensamiento hasta el final, porque sonaba demasiado bueno para ser real. Al llegar a la casa, cerró la puerta detrás de sí y dejó la maleta en medio de la cocina, justo al lado de la mesa. Durante varios segundos no hizo nada. Solo se quedó mirándola. La luz que entraba por la ventana era débil, sucia, filtrada por una cortina vieja. En ese ambiente humilde, la maleta parecía aún más ajena. No encajaba con la mesa pequeña, ni con la hornilla gastada, ni con los tarros de café sobre la repisa. Era como si hubiera traído un pedazo de otro mundo, uno más oscuro, más costoso y probablemente más violento, hasta el centro mismo de su rutina. Tomás se sentó en una de las sillas y se pasó ambas manos por el rostro. Sabía que aún podía dejarla cerrada, esperar unas horas y luego tirarla lejos. Pero ya estaba demasiado involucrado. Había remado con ella, la había ocultado, la había metido en su casa. Fuera lo que fuera, ya formaba parte de su día. Se levantó despacio, buscó un trapo para secarse las manos y se agachó frente a la maleta. El primer cierre estaba duro por el barro. Tiró una vez y no cedió. Probó otra vez, con más fuerza, hasta que por fin corrió unos centímetros. Luego hizo lo mismo con el segundo. Cada pequeño ruido metálico parecía demasiado fuerte en la cocina. Tomás tragó saliva, como si estuviera a punto de abrir no un equipaje ajeno, sino la puerta de un problema. Levantó la tapa apenas un poco, y se quedó quieto. Lo primero que vio fue plástico. Varias capas de plástico oscuro y transparente, ajustadas alrededor de paquetes rectangulares. Durante un segundo, no entendió. Luego levantó un poco más la tapa, y ya no hubo duda. Dinero. Muchísimo dinero. Tomás retrocedió de golpe, como si aquello pudiera saltarle encima. Se quedó de pie, respirando más rápido, mirando el interior abierto de la maleta como si necesitara confirmar varias veces que no estaba imaginándolo. Había paquetes envueltos con cuidado,
apretados unos contra otros, ocupando casi todo el espacio. Algunos se habían humedecido en las esquinas, pero la mayor parte seguía intacta gracias a las capas de plástico. No hacía falta contar ni revisar demasiado para entender que aquello estaba muy por encima de cualquier cosa que él hubiera tenido delante en toda su vida. No era un hallazgo menor. No era un golpe de suerte común. Era una fortuna, y precisamente por eso, lo primero que sintió no fue alegría. Fue miedo. Un miedo inmediato, instintivo, casi físico. Porque en lugares como aquel, nadie perdía una maleta llena de dinero sin que ese dinero perteneciera a alguien poderoso. Y nadie poderoso aceptaba una pérdida así sin buscar respuestas. Tomás volvió a agacharse, esta vez con más cuidado. Tocó uno de los paquetes. Estaba firme, sellado. Retiró un poco el plástico de una esquina y alcanzó a ver los billetes. Reales. Muchos. Demasiados. Sintió un mareo corto, una especie de vértigo silencioso. Pensó en sus deudas. Pensó en la canoa. Pensó en el techo de la casa. Pensó en cuántas veces había tenido que elegir entre comprar combustible o comprar comida. Y, por un instante peligroso, la maleta dejó de parecer una amenaza y se transformó en algo más seductor. Una salida. Esa fue la parte más arriesgada. No el hallazgo, no la apertura, sino ese segundo exacto en que la necesidad comenzó a negociar con el miedo. Tomás se sentó otra vez, sin apartar la vista del dinero. Su cabeza iba demasiado rápido. Si tomaba una parte, quizá nadie lo notaría. Si escondía el resto, tal vez podría esperar a entender de quién era antes de decidir. Si se deshacía de la maleta entera, perdería una oportunidad que probablemente nunca volvería a pasar por su vida. Ninguna idea parecía segura. Todas olían a desastre. Entonces vio algo más. En uno de los costados interiores, atrapado entre el forro y los paquetes, había un pequeño sobre de papel plastificado. Tomás lo sacó con cuidado. No estaba sellado. Dentro había una hoja doblada varias veces y una fotografía pequeña, algo mojada en las esquinas. Primero miró la foto. Eran dos hombres. Uno de ellos llevaba gafas oscuras y una expresión dura, casi desafiante. El otro, más joven, aparecía medio girado, como si no supiera que lo estaban fotografiando. Tomás no reconoció al segundo. Pero al primero le resultó inquietantemente familiar. No porque lo hubiera visto en persona, sino porque en ciertos lugares algunos rostros terminan apareciendo en conversaciones, susurros y rumores repetidos tantas veces que se graban incluso en quienes prefieren no saber demasiado. Tomás frunció el ceño. Abrió la hoja doblada. Había números, nombres abreviados, 2 direcciones, una fecha reciente, y al final, escrito con una letra rápida, un nombre completo, Pinina. Tomás sintió que el aire se le iba del cuerpo. No fue una reacción teatral ni exagerada. Fue algo más frío, más profundo, como si de golpe todo el peso de la maleta se hubiera multiplicado dentro de la cocina. Volvió a leer el nombre, solo para asegurarse de que no estaba confundiendo las letras. Pinina. Ahora sí no quedaban dudas. Aquello no era dinero perdido. Era dinero de gente peligrosa, de gente demasiado grande, de gente a la que ningún pescador humilde debía tocarle ni una moneda. Tomás dobló la hoja con manos torpes y volvió a meterla en el sobre. La fotografía le tembló entre los dedos antes de dejarla adentro también. Cerró la maleta casi por reflejo, como si al bajar la tapa pudiera deshacer lo que acababa de descubrir. Pero ya era tarde. El nombre había quedado flotando en el aire de la cocina como una sentencia. Se levantó y caminó de un lado a otro sin rumbo fijo. Ahora la pregunta ya no era qué había encontrado. La pregunta era qué hacer con ello sin morir en el intento. Devolverla al río parecía absurdo. Si alguien la estaba buscando, no tardaría en rastrear la zona. Quedársela completa era una locura.
Entregarla a la policía era casi igual de peligroso. En esos tiempos, en esos lugares, nadie sabía bien quién terminaba enterándose primero de ciertas cosas. Incluso contarle a un vecino podía convertirlo en hombre muerto. Tomás quedó atrapado en el centro de su cocina, escuchando el tic-tac de un reloj viejo y sintiendo que la casa se había vuelto demasiado pequeña para contener un problema así. Y si esta historia ya te está atrapando como aquella maleta atrapó el destino de Tomás, deja tu like y sigue el canal. Porque lo peor no fue encontrar el dinero. Lo peor fue comprender a quién pertenecía. Al final, hizo lo único que le pareció posible en ese momento. Cerró bien la maleta, la arrastró hasta el cuarto trasero, donde guardaba redes viejas, un bidón vacío y herramientas oxidadas. La cubrió con una lona sucia y decidió esperar. Esperar unas horas. Esperar a ver si alguien aparecía preguntando. Esperar a que su cabeza dejara de girar. Pero mientras salía del cuarto y cerraba la puerta, una certeza amarga ya se había instalado dentro de él. Desde el momento en que leyó aquel nombre, su vida humilde y silenciosa junto al río había terminado. Esperar fue peor de lo que Tomás imaginó. Mucho peor. Cuando uno está acostumbrado a una vida dura pero predecible, el peligro suele tener formas reconocibles. Una tormenta fuerte en el río, una red rota, una deuda que no alcanza para cubrirse, un hombre borracho buscando pelea en el pueblo. Son problemas concretos, problemas que se ven venir, pero aquella maleta no pertenecía a ese tipo de dificultades. La maleta había traído a su casa algo distinto. Una amenaza silenciosa, invisible, imposible de medir. Tomás pasó el resto de la tarde sin hacer nada útil. Intentó remendar un trozo de red, pero no lograba concentrarse. Puso agua a hervir para café y dejó que se enfriara sin tocarla. Se asomó a la ventana más veces de las que podía admitir. Cada sonido de motor a lo lejos lo obligaba a quedarse quieto. Cada perro ladrando en la calle le parecía una señal. Cada sombra del otro lado del patio se convertía, por un segundo, en alguien que venía a reclamar lo que estaba escondido en el cuarto del fondo. La casa ya no le respondía como antes. Antes era refugio. Ahora parecía cómplice. Esa fue la peor parte de las primeras horas. Sentir que las paredes humildes donde había vivido tantos años habían dejado de protegerlo. La maleta estaba allí, a pocos metros, debajo de una lona vieja, pero su presencia se extendía por todos los rincones. Era como si el miedo hubiera abierto la tapa otra vez y se hubiera quedado flotando en el aire. Tomás trató de pensar con frialdad. Si el río había arrastrado la maleta hasta esa zona, significaba que venía de más arriba. Tal vez de una lancha. Tal vez de un vehículo cercano a la orilla. Tal vez alguien la había perdido durante un traslado apurado. Eso quería decir dos cosas. Primero, que quien la había perdido probablemente ya lo sabía. Segundo, que tarde o temprano alguien buscaría en la zona o preguntaría discretamente si alguien había visto algo. Y eso volvía todo más peligroso. Porque una cosa era encontrar dinero sin nombre. Otra, muy distinta, era encontrar dinero con una nota que mencionaba a Pinina. Tomás se sentó otra vez en la cocina y apoyó los codos sobre la mesa. No era un hombre leído ni experto en esas cosas, pero tampoco era tonto. Había escuchado demasiadas historias en tiendas, puertos pequeños y caminos de tierra como para no entender el tamaño del problema. Había nombres que no se pronunciaban por gusto. Nombres que no se repetían en voz alta. Nombres que convertían cualquier objeto, por pequeño que fuera, en una condena si aparecía en las manos equivocadas. Pinina era uno de esos nombres. Quiso convencerse de que la nota podía ser vieja, de que la maleta quizás ya no estaba siendo buscada, de que todo eso podía ser un resto perdido de algo más grande que ya había pasado. Pero ni él mismo se creyó esa mentira. La fecha escrita en la hoja era reciente, demasiado reciente. Al caer la noche, el pueblo empezó a apagarse. Algunas luces débiles se encendieron en casas vecinas.
Se oyó una moto pasar y luego perderse en el camino. Una radio sonó a lo lejos, con esa clase de música triste que a ciertas horas parece hacerse más lenta. Tomás cerró la puerta con llave, corrió una silla contra el marco por puro reflejo y fue al cuarto trasero otra vez. Levantó la lona. La maleta seguía allí. No la abrió. Esta vez no quiso tocar nada. Solo quería mirarla y confirmar que seguía siendo real, que no la había imaginado en medio del cansancio del río. Pero al verla otra vez, una idea nueva apareció en su cabeza. Una idea absurda, peligrosa, tentadora. Tomar solo una parte, muy poca. Lo justo para salir de algunas deudas, lo justo para reparar la canoa, lo justo para que, si alguien recuperaba la maleta, no notara la diferencia de inmediato. Tomás se quedó inmóvil frente a ese pensamiento, avergonzado y atrapado al mismo tiempo. Porque sabía que era una locura. Sabía que si esa gente lograba contar hasta el último paquete, hasta el último billete, desaparecería por menos que eso. Pero también sabía lo que era mirar la despensa vacía. Sabía lo que era trabajar años enteros sin salir nunca del mismo lugar. Y la necesidad, cuando se mezcla con el miedo, puede volver razonable casi cualquier disparate. Se pasó una mano por la cara y volvió a cubrir la maleta. No. Todavía no. Primero tenía que entender si alguien la estaba buscando. Primero debía observar. A la mañana siguiente salió más temprano de lo habitual, pero no para pescar. Lo hizo para mirar. Caminó por la orilla como si revisara la corriente y se detuvo más de una vez a observar huellas, ramas movidas, barro removido. No vio nada claro. Sin embargo, cerca de la zona donde había encontrado la maleta, creyó notar marcas recientes en una parte de la tierra más blanda. Podían ser de cualquier cosa. Un animal, un pescador, un campesino. Pero a Tomás le bastaron para sentir otra vez el golpe del miedo en el pecho. Ya no era solo imaginación. Tal vez alguien sí había pasado por allí. Tal vez alguien sí estaba revisando. Regresó a casa con las manos vacías y la mente mucho más cargada que el día anterior. Ni siquiera intentó salir al pueblo. No quería hablar con nadie. No quería cruzarse con preguntas. No quería que alguien le notara algo raro en la cara. Se quedó adentro, haciendo tareas inútiles, barriendo el patio, ordenando sogas viejas, moviendo objetos de un lugar a otro solo para tener el cuerpo ocupado. Al mediodía, escuchó pasos afuera. Se quedó congelado. Los pasos se detuvieron frente a la casa. Tomás miró la puerta sin moverse. Durante 2 o 3 segundos pensó que todo había terminado, que venían por la maleta, que alguien ya sabía, que abrir la puerta sería lo último normal que haría en su vida. Pero enseguida oyó una voz conocida. «Tomás, ¿está por ahí?» Era Julián, un vecino que a veces le compraba pescado. Tomás exhaló con fuerza, aunque no lo suficiente para relajarse. Abrió la puerta solo un poco. «Sí, ¿qué pasó?» Julián llevaba un sombrero viejo y una bolsa vacía en la mano. «Nada, hombre. Venía a ver si hoy había sacado algo bueno». Tomás negó con la cabeza. «Hoy no salí». Julián frunció el ceño. «¿Y eso? Si usted no falla nunca». Tomás improvisó. «Me levanté con dolor de espalda». El vecino lo observó unos segundos, como si notara algo extraño. «Pues cuídese. Anda gente rara por la zona del embarcadero». Tomás sintió que el mundo se le cerraba un poco más. ¿Gente rara? Julián se encogió de hombros. 2 tipos preguntando cosas. Que si alguien vio movimiento raro en el río. Que si bajó algo arrastrado por la corriente. No decían mucho, pero no parecían curiosos nomás. Tomás apretó la puerta con más fuerza. ¿Y usted qué les dijo? La verdad, que no sé nada. Ni ganas de saber, ¿cierto? Tomás forzó una sonrisa breve. Así es mejor. Julián asintió y se despidió, pero cuando se alejó, Tomás no cerró de inmediato. Se quedó mirando el camino vacío con una sensación nueva, más concreta, más helada. Ya estaban buscando.
No sabía quiénes eran, no sabía cuántos sabían, pero ya estaban haciendo preguntas. Cerró la puerta, volvió a poner la silla contra el marco y se quedó de pie, en medio de la cocina, inmóvil, con la respiración corta. Ahora la espera ya no era una estrategia, era una trampa. Y cuanto más tiempo conservara la maleta, más difícil sería salir de aquello sin dejar rastro. Fue entonces cuando su mirada cayó sobre el cuarto trasero. La lona, la maleta, el dinero. Tomás entendió que había llegado a un punto peligroso. Si no tomaba una decisión pronto, la decisión terminaría tomándola por él. Y justo en ese momento, si esta historia ya te tiene sintiendo la misma presión que Tomás sentía dentro de su propia casa, acompaña el canal y quédate hasta el final, porque el error que estaba a punto de cometer iba a ser mucho más grave que encontrar aquella maleta en el río. Entró al cuarto. Levantó la lona una vez más. Abrió la maleta, y esta vez no se limitó a mirar. Sacó uno de los paquetes más pequeños, luego otro. Los sostuvo entre las manos como si pesaran más por el significado que por los billetes mismos. No estaba pensando en hacerse rico, ni en escapar, ni en desafiar a nadie. Se estaba contando una mentira mucho más peligrosa, que tomar un poco no cambiaría nada. Los envolvió en un saco plástico viejo. Miró hacia la puerta cerrada del cuarto, como si temiera que alguien pudiera verlo a través de la madera, y los escondió debajo de una tabla suelta del piso de su habitación. Cuando terminó, se quedó inmóvil, respirando con dificultad, consciente de que acababa de cruzar una línea invisible. Hasta ese momento, aún podía decirse a sí mismo que solo había encontrado la maleta. Ahora ya no. Ahora había tocado el dinero de Pinina. Y en ciertos mundos, eso no se perdona jamás. Desde el instante en que escondió aquellos 2 paquetes debajo de la tabla suelta del piso, Tomás dejó de ser un hombre que había tropezado con un problema y se convirtió en un hombre que había tomado parte en él. La diferencia era enorme. Antes podía engañarse pensando que el río le había dejado una carga ajena y que él solo estaba intentando no morir por haberla encontrado. Ahora ya no. Ahora había abierto la puerta a algo peor. La idea de que podía controlar la situación. Y esa idea, en historias como esta, siempre termina saliendo cara. Tomás salió del cuarto con el rostro tenso y las manos todavía frías. Cerró la puerta tras de sí con cuidado, como si el sonido pudiera revelar lo que acababa de hacer. Caminó hasta la cocina, se sirvió agua en un vaso de aluminio y bebió de golpe. No le quitó la sed. Tampoco le calmó el miedo. Lo único que hizo fue dejarle un sabor metálico en la boca, parecido al que tenía cuando el cuerpo entiende un peligro antes que la cabeza. Se sentó a la mesa. Intentó pensar. Tomar aquellos paquetes había sido un impulso, pero no un impulso cualquiera. Había detrás semanas malas, años duros y esa ilusión absurda de que un poco de dinero podría torcerle el destino. Sin embargo, apenas pasaron unos minutos, la euforia breve de haber tocado una salida se transformó en algo más oscuro. Culpa mezclada con una inquietud insoportable. Porque el dinero ya no estaba solo en la maleta. Ahora estaba repartido, oculto, separado. Y eso volvía todo más difícil de arreglar. Si decidía devolver la maleta o abandonarla en otro sitio, faltaría una parte. Si alguien la encontraba en su casa, tendría 2 problemas en vez de 1. Si esos hombres que preguntaban en el embarcadero llegaban hasta él y descubrían que había tocado siquiera un paquete, la explicación no serviría de nada. Tomás se apoyó en la mesa y cerró los ojos un momento. No había una salida limpia. Eso fue lo primero que entendió con claridad. La segunda cosa que entendió fue peor. Cuanto más tiempo pasara, más posibilidades había de que alguien lo relacionara con el hallazgo. Hacia el final de la tarde, decidió hacer algo que llevaba horas evitando. Salió al patio y observó con detenimiento el camino de tierra frente a su casa. Había huellas viejas, marcas de bicicleta,
barro seco y restos de hojas, pero nada que pudiera asegurarle si alguien había pasado a vigilarlo. Aún así, la sensación de ser observado no desapareció. Al contrario, creció. Se le metió bajo la piel como un zumbido constante. Al caer la noche, escuchó una moto detenerse a cierta distancia. No frente a su casa, pero cerca, demasiado cerca. Apagaron el motor y durante unos segundos no se oyó nada más. Tomás apagó la luz de la cocina por reflejo y quedó quieto en la oscuridad, respirando despacio. Su mente empezó a construir imágenes de inmediato. 2 hombres bajando, mirando casas, preguntando nombres, siguiendo pistas invisibles. Pasó medio minuto. Luego, 1 minuto completo. Finalmente la moto volvió a encenderse y se alejó. Tomás no se movió hasta mucho después. Esa noche tampoco durmió de verdad. Se recostó vestido sobre la cama, sin quitarse las botas, con la sensación de que en cualquier momento alguien golpearía la puerta. Varias veces estuvo a punto de levantarse para sacar los paquetes escondidos bajo la tabla y devolverlos a la maleta, pero la sola idea de tocar otra vez aquel dinero lo paralizaba. Se limitó a permanecer en silencio, mirando el techo, escuchando cada crujido de la casa como si el siguiente fuera a anunciar el fin. A la mañana siguiente, un detalle pequeño empeoró todo. Cuando fue al embarcadero encontró a un hombre que no conocía apoyado junto a unas estacas viejas, fumando en silencio. No llevaba aspecto de pescador, tampoco de campesino. Su ropa era sencilla, sí, pero demasiado limpia para alguien que viniera del río. Y su forma de mirar no era la de quien espera a alguien, era la de quien observa sin parecer que observa. Tomás sintió un golpe sordo en el pecho. Pasó de largo intentando no apresurarse. El hombre lo miró apenas un segundo y luego lanzó la colilla al suelo. ¿Usted trabaja por esta zona?, preguntó. Tomás se detuvo solo lo necesario. Desde hace años. ¿Ha visto algo raro estos días? La pregunta llegó demasiado directa. Tomás se encogió de hombros. Aquí siempre aparece basura arrastrada por la corriente. El hombre lo estudió con ojos tranquilos. No hablo de basura. Tomás sostuvo la mirada apenas un instante. Luego la apartó. Entonces no sé. El hombre asintió, como si archivara la respuesta. Si recuerda algo, avise. No dijo a quién. No dijo dónde. Solo eso. Avise. Tomás siguió caminando hasta el borde del agua con las piernas endurecidas. No soltó el aire hasta estar lejos. Ahora ya no eran rumores de Julián ni imaginaciones nacidas del miedo. Ahora había preguntas directas. Gente nueva en la zona. Interés real en lo que hubiera bajado por el río. Lo estaban cerrando. Volvió a casa con la decisión tomada. No podía seguir esperando. Tenía que sacar la maleta de allí. Tal vez dejarla en otro sitio. Tal vez enterrarla. Tal vez llevarla a una zona más alejada y abandonarla donde alguien más la encontrara. Cualquier opción era mala, pero quedarse quieto empezaba a ser peor. Entró al cuarto trasero, apartó la lona y se agachó junto a la maleta. Esta vez, antes de abrirla, sintió algo distinto. No era solo miedo. Era una especie de derrota, como si supiera que cualquier movimiento llegaba demasiado tarde. Aún así, levantó la tapa y revisó los paquetes con rapidez. Todo parecía en orden. Todo salvo el hueco que dejaban los 2 que había escondido. Tomás tragó saliva. Entonces vio algo que no había notado antes. En uno de los costados del forro interior, casi oculto entre una costura y una capa de plástico, había un pequeño papel doblado, más fino que la nota que encontró el primer día. Lo sacó con cuidado. Era apenas un pedazo recortado, con 3 palabras escritas a mano y un número corto. Nada más. Pero una de esas palabras bastó para que el estómago se le contrajera. Puerto. Tomás quedó inmóvil. No era una dirección completa,
ni una orden clara, pero sí una pista. Aquella maleta no estaba destinada a perderse. Iba hacia algún lado. Formaba parte de un trayecto, de un movimiento, de una entrega, y eso hacía la situación mucho peor, porque significaba que no solo estaban buscando dinero, estaban buscando una pieza faltante dentro de algo que debía llegar intacto a manos concretas. Cerró la maleta de golpe. Ahora sí entendió el tamaño del desastre. Si la maleta era parte de una entrega, el retraso ya debía haber generado sospechas. La pérdida ya debía haber encendido alarmas. Y si el nombre de Pinina aparecía vinculado a aquello, entonces no estaban detrás de un simple extravío. Estaban corrigiendo un error dentro de una cadena peligrosa. Tomás sintió un sudor frío bajarle por la espalda. Fue hasta su habitación, levantó la tabla suelta y sacó los 2 paquetes. Los sostuvo un momento sin saber qué hacer. El dinero, que la noche anterior había parecido tentador, ahora le resultaba repulsivo. Pesaba distinto, como si cada billete llevara adherida una amenaza. Regresó al cuarto trasero y los metió otra vez en la maleta, intentando colocarlos en el mismo sitio. No estaba seguro de lograrlo. No estaba seguro de nada, pero al menos una parte del error quedaba corregida. O eso quiso creer. Se quedó unos segundos en cuclillas, respirando con dificultad. Y entonces oyó algo. No venía del cuarto. Venía de afuera. Un motor, esta vez sí se detuvo justo frente a su casa. Tomás sintió que la sangre se le helaba. Cerró la maleta. Bajó la lona. Se levantó tan rápido que casi tropieza con un cubo oxidado. Permaneció inmóvil, escuchando. Puertas de vehículo. Pasos sobre tierra. 2 personas. Tal vez 3. Luego un golpe seco en la puerta principal. No muy fuerte, pero sí lo bastante firme como para no dejar dudas. Tomás salió del cuarto con el pulso disparado y se quedó en mitad del pasillo, sin atreverse a avanzar enseguida. Volvieron a golpear. «¡Buenas!», gritó una voz de hombre. «Estamos buscando a alguien que trabaja por el río». Tomás cerró los ojos un segundo. Ya no era cuestión de sospechas. Habían llegado. Y si esta historia te tiene sintiendo esa misma presión en el pecho, este es un buen momento para dejar tu like y seguir el canal. Porque a partir de aquí, Tomás iba a entender que encontrar la maleta fue apenas el comienzo. El verdadero problema era sobrevivir a quienes habían venido por ella. Tomás caminó hasta la puerta sin hacer ruido, intentando controlar la respiración. Miró por una rendija. 2 hombres. Ninguno sonreía. Ninguno parecía perdido. Uno de ellos era el mismo del embarcadero. El otro no lo había visto antes, pero bastó una mirada para comprender algo todavía peor. No venían a preguntar por la corriente. No venían a pedir ayuda. Venían a comprobar si el pescador sabía más de lo que debía. Tomás apoyó la mano sobre la madera de la puerta y por un instante pensó en no abrir. Fue un pensamiento breve, inútil, casi infantil. No porque no deseara hacerlo, sino porque entendía perfectamente que hombres así no se marchaban solo porque nadie respondiera. Si habían llegado hasta allí, era porque ya habían unido suficientes piezas como para interesarse en él. Tal vez no lo sabían todo, tal vez todavía no, pero estaban cerca, demasiado cerca. Respiró hondo una vez. Luego abrió. Los 2 hombres permanecieron de pie, sin invadir de inmediato el espacio, pero con esa forma de ocuparlo todo, incluso desde el umbral. El primero era el que había visto en el embarcadero. Ropa sencilla, mirada calculadora, voz tranquila. El segundo era más corpulento, con el cabello corto, la mandíbula dura y una expresión que parecía hecha para no revelar nada. «¿Tomás Herrera?», preguntó el hombre del embarcadero. Tomás asintió. «Sí. Queremos hacerle unas preguntas». No sonó como una solicitud. Tomás abrió más la puerta sin invitarlos realmente, pero tampoco impidiéndoles pasar. El hombre corpulento entró primero,
Recorriendo con la vista la cocina, las sillas, la mesa, la ventana, el otro se quedó frente a Tomás, observándolo con una calma que resultaba más amenazante que cualquier grito. «Nos dijeron que usted trabaja solo por la zona del Recodo», dijo. «A veces», respondió Tomás, midiendo cada palabra. «¿A veces? Depende del día, del río». El hombre asintió muy despacio. «¿Y estos días? ¿Vio algo fuera de lo común?» Tomás sintió el impulso de negar demasiado rápido, pero se contuvo. «Basura, madera, lo normal». El corpulento seguía mirando alrededor de la cocina, como si ya supiera que una casa humilde también podía guardar secretos. El otro no apartaba los ojos de Tomás. «No le estoy preguntando por madera», dijo al fin. «Le estoy preguntando por algo que bajó por el río y no debía perderse». Hubo un silencio corto. Peligroso. Tomás apretó la mandíbula. «No sé de qué me habla». El hombre dio un paso más cerca. No lo suficiente para tocarlo. Sí lo suficiente para obligarlo a sostenerle la mirada. «Escuche bien, a nosotros no nos gusta perder el tiempo, y a la gente que nos manda, mucho menos». La palabra «gente» quedó flotando con un peso particular. Tomás sintió la garganta seca. «Yo no he visto nada», repitió. El corpulento se detuvo junto a la mesa y apoyó 2 dedos sobre la madera. No parecía nervioso. Parecía paciente. Y eso lo volvía más temible. «Mire, pescador», intervino por primera vez con voz grave. «A veces la corriente arrastra cosas. A veces alguien las recoge por error. Cuando eso pasa, lo mejor es hablar de una vez. Porque si uno calla demasiado, otros empiezan a pensar que ya no fue error». Tomás notó cómo se le tensaban los hombros. Lo estaban empujando. Todavía no acusaban directamente. Todavía no. Pero estaban marcando el terreno. «No tengo nada que decir», murmuró. El hombre del embarcadero lo estudió en silencio, como si evaluara cuánto miedo cabía dentro de su respuesta. «¿Vive solo?». La pregunta le cayó encima como una piedra. «Sí». «Entonces mejor. Menos complicaciones». Tomás sintió un frío inmediato recorrerle la espalda. Aquello ya no tenía nada de conversación casual. Era un aviso. El hombre corpulento se movió despacio hacia la ventana, miró el patio y luego giró la cabeza hacia el pasillo que daba al resto de la casa. «Linda casita», dijo sin emoción. «Pequeña. Fácil de revisar». Tomás dio un paso involuntario, casi imperceptible, y supo en el acto que había cometido un error. Porque los ojos del otro hombre captaron ese gesto mínimo. Lo registraron. Lo archivaron. «No hay necesidad de revisar nada», se apresuró a decir. El del embarcadero alzó apenas una ceja. «¿No?». Tomás notó que su propia voz lo estaba traicionando. Sonaba tensa. Demasiado tensa. «No, porque no encontré nada». Otra pausa. Más espesa que la anterior. «Entonces no le molestará que confirmemos», dijo el corpulento. Y avanzó hacia el pasillo. Tomás reaccionó por puro instinto. «Espere». La palabra salió más fuerte de lo que quería. Ambos hombres se detuvieron. El silencio que siguió fue terrible. Tomás supo, en ese mismo segundo, que ya no podía retroceder. Algo en su manera de hablar había revelado demasiado. Tal vez no la verdad completa, pero sí lo suficiente para que dejaran de verlo como un pescador cualquiera. El hombre del embarcadero inclinó levemente la cabeza. Entonces, si vio algo, Tomás no respondió. No podía. Sentía el corazón golpeándole tan fuerte que casi no escuchaba el resto de sonidos de la casa. «Le conviene hablar ahora», dijo el hombre, ya sin rodeos. «Porque si encontramos nosotros lo que falta, la conversación cambia». Lo que falta. Ahí estaba. La confirmación definitiva. No solo buscaban una maleta. Sabían que faltaba algo. Tomás bajó la mirada apenas un segundo. Fue suficiente para que el hombre corpulento soltara una exhalación corta, algo parecido a una risa sin humor. «Ya ve», dijo.
Siempre es lo mismo. Primero dicen que no vieron nada. Luego resulta que andaban cuidando tesoros ajenos. Tomás sintió un nudo en la garganta. Podía seguir mintiendo. Podía obligarlos a revisar y esperar un milagro. Podía incluso intentar correr. Pero en el fondo entendía que ninguna de esas opciones terminaba bien. Si revisaban la casa, encontrarían la maleta. Y si encontraban la maleta, entonces también asumirían que todo lo que faltara estaba en manos de Tomás. Aunque ya hubiera devuelto los paquetes al interior. Aunque intentara explicarlo. Aunque jurara que no tocó nada más. En ese mundo, la explicación no valía. Solo valía la sospecha. Y la sospecha ya estaba instalada. El hombre del embarcadero dio otro paso hacia él. Última vez. ¿Dónde está? Tomás sintió que las piernas le pesaban. Miró un instante hacia el pasillo. Fue un gesto mínimo. Pero bastó. El corpulento sonrió por primera vez, y esa sonrisa breve fue peor que cualquier amenaza. Eso quería saber. Se movió rápido hacia el fondo de la casa. Tomás reaccionó tarde, intentando interponerse, pero el otro hombre ya le había puesto una mano firme en el pecho. Quieto. No fue un empujón violento. No hizo falta. La autoridad en esa voz era suficiente para inmovilizarlo. Tomás oyó pasos en el cuarto trasero. El sonido de cosas moviéndose. Un cubo arrastrado. La lona retirada. Después silencio. Un silencio de pocos segundos que le pareció eterno. Hasta que el corpulento habló desde el fondo. Aquí está. Tomás cerró los ojos. Todo se hundió de golpe. El hombre del embarcadero no apartó la mano de su pecho. Mire qué fácil era, dijo casi en voz baja. Pero ahora queda otra pregunta. Tomás ya sabía cuál. Aún así, el hombre la formuló. ¿La abrió? No responder era responder. Tomás tragó saliva. ¿La abrió? Repitió esta vez con una dureza seca. Tomás sintió que la mentira completa era imposible. Habían encontrado la maleta en su casa. El resto ya estaba roto. Sí. La palabra salió ahogada. Del cuarto trasero llegó el sonido del cierre corriendo. El corpulento volvió con la maleta abierta a medias, revisando los paquetes sin decir nada. Tomás miró su rostro buscando alguna señal, pero el hombre apenas frunció el ceño, como si estuviera contando o comprobando algo. Luego levantó la vista. Falta algo. Tomás sintió que el cuerpo se le vaciaba. No, dijo de inmediato. No falta nada. El corpulento dejó la maleta sobre la mesa de golpe. No juegue con nosotros. Yo lo devolví todo, soltó Tomás antes de pensarlo. En cuanto lo dijo, comprendió el alcance de su error. Yo lo devolví todo. No solo admitía que había abierto la maleta. Admitía que había tomado parte del dinero. Los dos hombres se quedaron inmóviles. No sorprendidos. Solo confirmados. El del embarcadero retiró la mano del pecho de Tomás muy despacio, como quien ya no necesita sujetar a alguien que acaba de cavar su propia tumba. Entonces sí tocó lo que no era suyo. Tomás levantó ambas manos apenas, desesperado. Solo fue un momento. Lo volví a poner. Está todo ahí, se lo juro. El corpulento soltó una risa breve, seca, incrédula. ¿Usted cree que esto se arregla con juramentos? Tomás miró la maleta, los paquetes, los rostros de aquellos hombres y entendió al fin que no había forma de limpiar lo que había hecho. Ni siquiera devolver los paquetes servía. El problema no era solo el dinero. Era haber cruzado la línea, haber metido las manos, haber leído el nombre, haber sobrevivido demasiado tiempo después de eso. El del embarcadero se acomodó la camisa con una calma inquietante. Hay gente que pierde cosas, dijo. Y hay gente que encuentra cosas. Pero los peores son los que encuentran y creen que pueden quedarse callados. Tomás intentó hablar otra vez. Yo no le dije nada a nadie. Ese no es el punto. Hubo otro silencio. Uno definitivo. Y si llegaste hasta aquí, este es el momento de curtir y seguir el canal. Porque lo que pasó después con Tomás fue exactamente lo que temía
desde que vio aquella maleta atrapada entre las ramas del río. El corpulento cerró la maleta y tomó el asa. El otro hombre miró a Tomás de arriba abajo, no con rabia, sino con algo mucho peor. Decisión. Va a venir con nosotros. Tomás retrocedió un paso. ¿Para qué? Ninguno respondió enseguida. No hacía falta. Tomás miró la puerta abierta, la cocina humilde, la mesa, la ventana por donde entraba la misma luz sucia de siempre. Todo seguía en su sitio, y sin embargo, ya nada le pertenecía igual. Porque entendió, con una claridad helada, que salir de su casa con esos hombres significaba una sola cosa: que el pescador que encontró una maleta de pinina no volvería a ser dueño de su destino.